Qué privilegio nuevamente estar juntos en este espacio, en esta escuela ministerial, donde todos estamos siendo edificados, donde todos estamos avanzando si disponemos nuestro corazón para que así sea. Lo importante es no estancarnos, lo importante es no dejarnos mover por tantas corrientes en estos tiempos que están lamentablemente generando tanta confusión. Hay tantas ideologías, hay tantos moveres y aún hay tantas doctrinas. La palabra nos advierte acerca de eso, pero también puedo ver, por ejemplo, cómo Jeremías le clama al Señor, cómo él toma esa palabra cuando Dios primero le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos clamar al Señor cuando tenemos esas cuestiones donde no hallamos respuesta, donde podemos estar tironeados de un lado, tironeados de otro, cuando puede haber moveres que lo que generan más bien es confusión. El Señor nos recuerda, como le dijo a Jeremías, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Qué maravilloso tener un Dios que responde cuando clamamos a Él con un corazón sincero. Y nosotros desde aquí, en esta escuela ministerial, clamamos al Señor. Le pedimos que Él nos esté guiando, que Él nos esté hablando, que Él nos esté enseñando, porque hay muchas fuentes de enseñanza, hay muchas mesas, entre comillas, que dan de comer a la gente. Los medios dan de comer, las ideologías dan de comer, los partidos políticos dan de comer. Cuando hablo de dar de comer, me refiero a que tienen sus estatutos, tienen sus normas, tienen su conjunto de reglas y de leyes en algunos casos, donde uno se tiene que someter a eso. Pero qué maravilloso es que en medio de todas esas voces que se oyen, el Señor sigue hablándonos y diciéndonos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por eso es importante orar cada vez que comenzamos con una actitud de decirle, Señor, necesito que tú nos hables. Señor, necesito no ser confundido por ninguna semilla que no provenga de ti. Imagínense, yo en este lugar estoy temblando, porque soy el primero que le digo, Señor, guarda mi corazón, guarda mi boca de hablar cosas que no tienen que ver con lo que tú quieres para nosotros en este tiempo, con lo que tú estableciste en tu palabra. Y le doy gracias a Dios de que podemos encontrarnos una vez más. Quiero entrar en el tema o quiero hablarles en realidad de un conjunto de temas, pero intentamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en cada discipulado que tenemos en esta escuela ministerial, para que sea Él conduciéndonos y sobre todo porque a veces nosotros podemos preparar muchas cosas, pero el Espíritu sabe de qué hay necesidad. Y saben que en estos discipulados tocamos temas de la actualidad, tocamos temas del final de los tiempos o escatológicos, tocamos temas del comienzo, de Génesis también, tocamos temas doctrinales. Y hoy quiero hablar, si el Señor nos ayuda, y por eso estamos orando y le pedimos que nos ayude, algo relacionado, no me quiero apurar todavía para decir de qué vamos a hablar, porque a lo mejor podemos salir por otro lado. Mientras estoy diciendo eso, o les estoy contando esto, estoy pensando, ¿cómo hacemos para saber cómo es una persona? ¿En qué te basás para saber cómo es alguien? Seguramente del otro lado están pensando una serie de respuestas. Alguien puede decir, bueno, yo lo miro, depende cómo sea. Puede ser una manera esa, pero yo creo que con eso no alcanza. Es más, con eso nos podemos llegar a llevar una desilusión,
Porque incluso en la palabra vemos que hay lobos que se disfrazan de oveja. Entonces nos podemos encontrar con alguien que luce muy bien, que parece manso, que parece un corderito, que parece una oveja. Sin embargo, por dentro, ¿quién puede saber cómo es una persona por dentro? Y yo creo que una de las principales maneras en las que podemos conocer cómo es alguien, ¿sabes cómo sería? Oyéndolo. Podríamos aplicar el refrán, dime cómo hablas y te diré qué hay en tu corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con escuchar hablar a alguien, es como que ya nos podemos dar una idea de cómo es esa persona o de quién es esa persona. Si escuchamos a alguien que sale gritando, generación de víboras, ¿hasta cuándo van a llamar a lo bueno malo? Ese sería un Juan el Bautista, un prototipo de Juan el Bautista. Pero él mismo en ese pasaje fue el que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor Jesucristo también enseña eso. Entonces, una de las maneras que tenemos para saber, que podemos saber cómo es alguien en su interior, tiene que ver con lo que habla. ¿Qué sale de su boca? Porque en definitiva lo que sale de esa boca tiene que ver con lo que hay en el corazón. Otra de las maneras también que podemos saber cómo es alguien es observando su rostro. Pero no me refiero a un rostro bonito, un rostro hermoso en cuanto al aspecto físico, así como el tuyo. No estoy hablando de un rostro así, que gloria a Dios por ese rostro. Pero según dicen Proverbios capítulo 15, versículo 13, permítanme ir a chequearlo en la palabra. Proverbios 15, vamos a buscar el versículo 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Bueno, aquí tendríamos mucho para hablar, pero no me quiero desviar del tema que estamos desarrollando. Entonces, mirando el rostro de alguien, pero insisto con esto, no el aspecto físico en cuanto a su hermosura exterior, sino que el rostro de alguna manera, según dice el proverbio, te lo leo de vuelta, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando uno ve un rostro hermoso, pero esta palabra hermoso se identifica con un rostro que tiene paz, que tiene seguridad, está íntimamente ligado con lo que hay en el corazón. Entonces, otra manera que podemos saber cómo es alguien y cómo está una persona es a través de su rostro. Nada de métodos. Está bueno usar métodos como las cremas de tortugas, creo que están dando vuelta por ahí, pero la mejor fórmula, sin ninguna duda, para hermosear el rostro es la palabra de Dios, que te hermosea el rostro producto de todos los beneficios que trae para nosotros. Es decir, la palabra de Dios produce vida porque es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta, es algo que produce vida. Y cuando digo nos produce vida, la palabra de Dios trae salvación, trae prosperidad, trae paz, trae restauración. Son bendición tras bendición que trae justamente la palabra de Dios. Pero hablando acerca de que nosotros podemos saber cómo es alguien, qué hay en el corazón de alguien, oyéndolo hablar, escuchando lo que dice esa persona. Y mientras meditaba en esto, pensé lo siguiente. Hay un personaje que habla la palabra de una manera muy especial.
Hay personajes que en la Biblia aparecen hablando mucho. Ellos aparecen hablando mucho y en otros pasajes se habla acerca de ellos. Y quiero tomar hoy al personaje de David. David fue alguien que habló mucho y quedó escrito en la palabra, pero también de David se habló mucho. Por ejemplo, en Amós capítulo 9, versículo 11, dice: y restauraré el tabernáculo caído de David. Esa es una profecía que tiene que ver con algo que el Señor iba a realizar en un futuro, que tiene que ver con un tiempo que ya estamos viviendo. La restauración del tabernáculo de David que se había caído. Pero no quiero hablar tanto de lo que se habla de David, sino más bien de lo que David hablaba. Te lo quiero relacionar con lo que te dije hace un instante. Así como si queremos saber cómo es alguien, es importante que lo oigamos hablar. David fue alguien que habló y vaya si habló. Él fue desnudando su corazón en los diferentes estadios que le tocó vivir. Por eso David es uno de los que más, por ejemplo, salmos escribió. Y hoy quiero hablar algo relacionado al libro de los salmos. En realidad quiero hablar de los salmos, pero cuando hablamos de los salmos es casi imposible no hablar de David, aunque no fue el único que escribió los salmos. Saben que en el libro de los salmos aparecen 150 salmos, de los cuales David escribió prácticamente la mitad. Dicen que hay más de 70 salmos escritos por David. Hay 35 salmos que son anónimos, hay 12 creo que escribió, 11 o 12 que escribió un varón llamado Asaf, otros tantos, creo que fueron 11, escritos por los hijos de Emán, y allí aparecen, hasta Moisés escribió un salmo también. Pero en realidad no quiero hablar tanto, bueno, el Espíritu sabe de qué vamos a hablar, pero siento mientras estaba leyendo y meditando en los salmos que necesitamos volver a leer los salmos, pero con una mente y un corazón dispuestos. No como solo un libro poético. Los salmos, por ejemplo, muchos teólogos los consideran un libro sapiencial, les dicen, por la sabiduría que tienen. Pero esto no se trata solo de leerlo para adquirir sabiduría. Es importante leerlos con una actitud en el corazón. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas que escribe David. David iba escribiendo en sus diferentes etapas lo que iba experimentando. Y esto es bien importante porque siento de parte del Espíritu que cuando estemos atravesando alguna meseta, alguna situación delicada, algún valle, alguna meseta, como escribía David, podamos tomar o escribir, ¿por qué no?, un salmo propio, como el famoso Salmo 23. David se estaba adelantando a algo que él veía venir, y por eso llega a decir en uno de los versículos: aunque me toque atravesar el valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y él, mientras estaba narrando, mientras estaba escribiendo eso, él mismo se iba preparando para lo que iba a venir. Ahora, claro, los salmos tienen una unción, sería la palabra. Los teólogos dicen que el libro de los salmos, por ejemplo, es el evangelio del Antiguo Testamento. Miren, en mi caso, recuerdo cuando me tuve que preparar para
realizar una ceremonia que todo niño judío cuando cumple 13 años se hace una ceremonia, es una fiesta establecida en la Biblia que se llama, son dos palabras hebreas, bar mitzvah, quiere decir hijo del precepto. A la edad de 13 años uno pasa a ser, dentro de la religión judía, un hijo del precepto. Ya es como que pasa o entra en otra etapa. Pero recuerdo que me tuve que preparar durante bastante tiempo y tenía que leer diferentes pasajes. Y claro, los leía porque tenés que hacerlo. Y ahí con un rabino especialmente que te enseña cómo hay que leer las letras, el abecedario. En realidad no es abecedario, es el alefato hebreo. Pero claro, yo lo leía porque lo tenía que hacer. Todavía no conocía al Señor y lo iba leyendo. Entonces uno puede leer porque te dicen que lo tenés que hacer, porque te tenés que preparar para algo. Pero cuando el Señor Jesucristo salió a mi encuentro, ahora, qué impresionante esto, porque el apóstol Pablo escribe, permítanme buscar algo que está en 2 de Corintios capítulo 3, porque yo creo y entiendo que así como me pasaba a mí, muchos solo miran los salmos como un libro y tal vez no pueden discernir lo que hay debajo de la letra o lo que está ahí mismo en la letra, porque hay como si fuera un velo. Y Pablo lo escribe, lo menciona cuando le escribe a los Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, está hablando del pueblo judío, que cayeron en leer la palabra, pero de manera como si fuera un ritual. Y yo recuerdo que eso me sucedía a mí. Lo leía porque lo tenía que leer, porque venía mi ceremonia de cumplir 13 años, porque me tenía que preparar de esa manera. Como le puede pasar a niños de otras religiones que tienen que, por ejemplo, tomar la comunión. Y ahí tienen que asistir a una preparación, pero bueno, lo hacen en obediencia. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí. Dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, el que quita ese velo, ese embotamiento, es Cristo. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y oí el versículo 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, por eso yo creo que es bien importante la actitud del corazón. Por ejemplo, cuando vamos a leer la palabra, ¿cuál es la motivación? Que podemos leerlo de memoria, podemos leerlo pensando en otra cosa. Ahora, este versículo es impactante. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo puedo dar fe de esto, porque es como que cuando el Señor vino a mi vida, comenzó a descorrerse ese velo. Ahora, si me tengo que atener lo que dice aquí, dice, cuando se conviertan, cuando se acerquen al Señor, porque podemos hacer muchas cosas diciendo que son para Dios, pero en realidad a Dios lo dejamos de lado. ¿Acaso no hay una iglesia allí en Apocalipsis capítulo 3 llamada la iglesia de la Odisea, que dice que el Señor estaba golpeando la puerta para que lo dejen entrar? Quiere decir que estaba afuera. Entonces la palabra nos recuerda que cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Para que se nos quite el velo que no nos permite entender, que no nos permite ver lo que Dios quiere que veamos, necesitamos convertirnos de corazón, acercarnos a Dios. Dice allí en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es real y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Por qué será que dice eso? Porque alguien se puede acercar a Dios para probar. Y bueno, Dios es tan bueno y tan misericordioso que algunos que se acercaron así, Dios obró. Y bueno, Dios hace como quiere. Pero si estamos leyendo esto y estamos viendo, y dice aquí que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos ese volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Cuando un corazón busca esa respuesta, cuando un corazón se quebranta, se humilla, clama como comenzamos hablando hoy, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Aquí dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Lamentablemente muchos quieren recibir los beneficios de la palabra de Dios, pero ponen en tela de juicio los asuntos de Dios y en ocasiones a Dios mismo, porque con sus actos se están basando en su autosuficiencia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Pero quiero volver al tema de los salmos, porque si no nos vamos a ir por otro tema, y quiero hablarle de los salmos. Y te estoy diciendo esto porque a mí me pasaba que me tuve que preparar para esa ceremonia, pero lo leía sin entendimiento. Qué bendición cuando, tomado del Señor, esas letras de los diferentes salmos comenzaron a cobrar vida en mi vida. Eso produce vida. Aparte de que miren, hay salmos que realmente fueron escritos de manera, hay tanta sabiduría. Hay un estilo literario para aquellos que les gusta, por ejemplo, la literatura también. Recuerdo hace unos años, hablando con un profesor de literatura, recordé algo de la época que me tuve que preparar y estudiar algunas cosas. Recordé, por ejemplo, que el Salmo 119, y esto fue lo que hablé con ese profesor que se quedó con la boca abierta. Claro, él, según él, era un ateo, pero realmente cuando le dije eso, algo golpeó su corazón. Me dijo que lo iba a chequear, después no pude hablar más, pero yo le explicaba a este profesor de literatura que el Salmo 119, por ejemplo, que es el salmo más largo de todos, es un acróstico que está escrito, es decir, está escrito de manera poética. Pasa que, claro, en las diferentes traducciones, cuando lo traducimos al español, pierde ese hilo poético, pero es un acróstico escrito de esta manera. Mira, ¿cómo explicar esto sin una pizarra? ¿Para qué me meto en algunos temas? Pero el Salmo 119 utiliza todas las letras del alefato hebreo. Comienza con la letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Bueno, son todas las letras hasta llegar a la Tau, que es la última. Ahora, cada una de las letras hay 8 versos que comienzan, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 1, comienza con la letra Aleph. El versículo 2 comienza con la letra Aleph. El versículo 3, así hasta llegar al octavo. Una vez que se llegó al octavo con la letra Aleph, comienza el 9º versículo con la letra Bet. Y así 8 más con la letra Bet. Luego aparecen otros 8 con la letra Gimel. Bueno, y así sucesivamente, de manera poética encima. Bueno, esto para los que les gusta la literatura, si quieren ir a chequearlo, pueden comprobarlo en el original. Pero en realidad no es específicamente el tema,
Aunque yo creo que eso solo lo puede hacer una sabiduría que no es de esta tierra. Es algo realmente sobrenatural y es una inspiración divina. Así como hay gente que le gusta, por ejemplo, y hasta recita algunas poesías o veneran algunos libros. Por ejemplo, aquí en Argentina el Martín Fierro es un libro muy especial. Aquel que dice, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Yo no estoy muy de acuerdo con el que escribió eso, entiendo el espíritu que le quiso dar y comparto que entre los hermanos no deberían pelearse, pero no estoy de acuerdo en que esa sea la ley primera, porque esa no es la ley primera. La ley primera está en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, oye Israel. El Señor lo primero que nos pide es que oigamos. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y la primera ley, el primer mandamiento es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo sé que vos lo sabés. Pero bueno, no, la idea no es pelear con el Martín Fierro, ni con el que escribió el Martín Fierro. Yo creo que el libro de los Salmos realmente tiene una riqueza literaria para aquellos que valoran a lo mejor la manera en que fue escrita, un contenido maravilloso. Pero lo que quiero destacar es que eso tiene que ver con una inspiración que recibió David, pero también, ¿cómo explicar esto? Con un sentir que había en David. Es decir, él está trasladando una vivencia, una experiencia de vida. David le tocó vivir cosas muy, muy fuertes, cosas muy, muy duras. Yo no te digo que te aprendas el Salmo 119 de memoria, aunque si alguien lo quiere hacer, está bueno. Pero él en ese Salmo 119, por ejemplo, llega a decir, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él empieza a hablar cosas que empezaron a formar en David un carácter, que empezaron a darle a David una dirección. Y también lo que hicieron fue, en vez de dejarlo a David en un estado de depresión por las cosas que le tocó vivir. Hay mucha gente deprimida porque no sabe canalizar esa experiencia que tuvo. Por ejemplo, David en este mismo Salmo 119, hay un versículo, creo que es el 171 o tendríamos que repasarlo, pero hay un versículo donde él dice, bueno me es haber sido humillado. Hay gente que ha sido humillada y se la pasa masticando rencor, bronca, odio, no se puede levantar, se pelea con los demás, retrocede, siente vergüenza. Sin embargo, David canaliza eso y cuando escribe los salmos y le dice al Señor, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, le dice al Señor. Y eso quedó plasmado. Entonces, gloria a Dios. Bueno, me quedé demasiado tiempo en el Salmo 119 y en realidad quiero hablar en general del libro de los Salmos. Desde el Salmo número 1, versículo 1, que comienza diciendo, bienaventurado el varón. Bueno, ahí lo pueden leer en casa. David compone el Salmo 1, el Salmo 2, impresionante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pero quiero leer algunas cosas del Salmo 3. David tiene que experimentar algo muy especial en su vida. Él se empieza a escribir, pero lo que le está pasando.
¿Y qué es lo que le estaba pasando a David en ese momento que escribe el Salmo número 3? Se da cuenta que empiezan a multiplicarse sus enemigos. Los adversarios lo empiezan a perseguir. Permítanme, mientras tanto, quiero ir a buscar el Salmo 3. ¿Cuántas cosas dice aquí en el Salmo 3? ¿Y con qué sabiduría de Dios Él lo escribe? Abriendo su corazón. Ahora lo vamos a leer, pero miren, es que yo creo que es importante que nosotros, cuando hacemos algo, lo hagamos de corazón. Ya sea ejecutar un instrumento para el Señor, discipular a alguien, pues seguramente le estoy hablando a líderes, a discipuladores, hay pastores, hay hermanos también, que el Señor los quiere usar. El Señor te quiere usar, el Señor te va a usar si todavía no lo está haciendo, aunque yo siento que el Señor está usando a muchos que están sintonizando. Y es importante expresar y que haya contenido, pero contenido en nuestra vida primero. Esto no se trata de fabricar. Yo no estoy aquí para enseñar algo, de decirle, porque el Señor en un momento de los fariseos llegó a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Que nosotros lo que traslademos tenga un contenido, una experiencia de vida, una práctica en nosotros. Mira, antes de ir a leer este Salmo 3, recuerdo que antes oía, bueno, siempre me gustó la música, pero es como que había algunos autores, algunos músicos que realmente me impactaban por el contenido de lo que trasladaban. Algunos más poéticos, algunos hablaban cosas de su propia vida, otros escribían cosas que no sé quién los trasladaba a algún lugar y no necesariamente de Dios, pero ellos a mí me gustaba oírlo. Recuerdo mi papá, por ejemplo, también escuchaba muchos tangos y hasta los tangos, con toda la tristeza y la melancolía y con todas las cosas malas que tenían, pero se ve que era gente que se ponía a escribir y muchos de ellos trasladaban sus vivencias. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, decía un tango llamado Sur, Paredón y Después. Pero el tema es que un día estaba haciendo zapping, estaba allí tranquilo, meditando, y me encontré con unos jóvenes que estaban cantando. Y la letra que ellos cantaban más o menos era algo así. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Más o menos. Y claro, y se veía en ese concierto que estaban dando un montón de jóvenes saltando, arrancándose los pelos, queriendo subir ahí. Y yo seguía escuchando y lo que ellos seguían cantando era A, E, I, O, U. Y yo decía, wow, acá debe haber algo que sinceramente no lo entiendo. Y no lo entiendo y no estoy criticando, quiero que se entienda bien esto. Pero el tema es el siguiente, que cuando nosotros venimos al Señor, podemos llegar a... ¿Cómo explicar esto? Podemos llegar a trasladar un A, E, I, O, U cristiano. Es decir, darle a las almas un A, E, I, O, U que no diga nada, que no tenga ningún contenido. Pero qué maravilloso cuando nosotros podemos expresar glorificando a Dios. Y si Dios hizo algo en nuestra vida, qué maravilloso poner que tenga contenido. Porque al primero que tenemos que glorificar es a Dios. Bueno, yo puse un ejemplo de algo que me acordé. Fue un recital que estaban dando estos jóvenes, pero en realidad nosotros no estamos para dar recitales. Nosotros estamos para cantar a Dios y que las almas oigan, gloria a Dios.
Como dice allí en el libro de los Hechos, cuando habla del apóstol Pablo y de Silas. Dice que Pablo y Silas, estando, Hechos capítulo 16, estando presos, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Y cuando los presos los empezaron a oír, empezaron a glorificar a Dios. Hoy parecería que nos encontramos con Pablo y Silas de este tiempo, que en vez de cantarle a Dios, le cantan a los presos para que los oiga Dios. Pero Dios nos oye cuando le cantamos a Él. Y cuando hay un corazón capaz de cantarle a Él, los demás empiezan a ser impactados. Empiezan a ser impactados, pero tiene que haber contenido, un contenido primeramente en nuestra fe, nuestra convicción, que lo que hablemos, que lo que cantemos, que lo que traslademos tenga que ver con un estilo de vida. Poder plasmar, escribir. Miren, recuerdo la historia de ese hombre que era traficante de esclavos. Por los años 1700, él tenía un barco, iba a África, capturaba esclavos y se los llevaba a América del Norte. Y así fue haciendo varios viajes, hasta que hubo algo que empezó a quebrantar su corazón. Había algo que no lo dejaba dormir a este hombre, no recuerdo ahora el nombre, pero no lo dejaba dormir, no podía descansar. Lo atormentaba ese cántico lastimero que los esclavos que él capturaba en África y los llevaban como animales atados en cuchas, iba a decir. Bueno, no me sale la palabra. Lugares así, uno prácticamente arriba del otro. Tremendo. Y esa gente iba emitiendo un sonido. Y este hombre, tal es así que él oía eso y en una ocasión le puso letra a ese cántico que oía de estos esclavos que él llevaba en el barco. Eso lo llevó a tener un quebrantamiento y un arrepentimiento al punto que dejó de hacer eso. Es más, cambió su manera de ser, se hizo monje, se fue a un lugar a vivir, vivía descalzo, barriendo una capilla en un lugar, pero él le puso letra a eso que oía. Hoy conocemos ese cántico o esa canción como en inglés se llama Amazing Grace o maravilloso o sublime gracia. Pero él le puso letra. Él decía sublime gracia del Señor. Se estaba refiriendo a la gracia. Maravillosa gracia del Señor, que a un vil pecador halló. Hablando de él, pero él está escribiendo un contenido de una experiencia propia, de una vivencia que le tocó vivir. Perdido estaba y él me halló. Estaba ciego y hoy puedo ver. Eso es lo que dice esa canción. Pero es una canción con contenido. Está trasladando no solo una letra, y te asocio esto con lo que hacía David. David no es porque era un profesor de literatura o porque no tenía nada que hacer. No, a David se lo conoce como el dulce cantor de Israel, porque él fue plasmando, por ejemplo, en el libro de los Salmos y en otros pasajes también aparece, en el segundo libro de Samuel, él desarrolla experiencias y vivencias. Pero
¿Por qué será que estamos hablando esto? Porque yo siento que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es que no seamos marionetas o robots que repitamos cosas que nos dicen en un lugar, sino que podamos trasladar desde el más pequeño de los que me está oyendo, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en tu casa, en el barrio, donde sea, una experiencia que lleve un contenido. Nosotros no estamos para... Está bien que en algunos ámbitos se arman las clases como ser una escuelita dominical, pero aún allí también yo creo que lo más importante es trasladar contenido, experiencia, que cuando hablemos podamos hablar no repitiendo la experiencia de lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a mengano. Claro que muchas veces es importante y hay testimonios que creo que son muy valederos y tenemos que usar. Pero qué lindo es ponerle contenido propio en base a la experiencia personal que nosotros desarrollamos con el Señor. Por eso quiero animarte, querido hermano, bendita hermana del Señor Jesucristo, que me entero que hay muchos hermanos que van tomando nota, que están apuntando todo esto, y eso es muy importante, pero para que lo podamos empezar a experimentar, a vivir, a decirle, Señor, yo quiero vivir lo que tú me muestras en la palabra. Quiero vivir un testimonio real y genuino. Que lo que traslade no sea algo que lo escuché a fulano, no, que pueda ser algo basado en tu palabra, pero de una experiencia propia. Y sin ninguna duda que Dios te va a usar, porque cuando el Señor ve un corazón así, mira, el Señor verdaderamente al que se humilla, Él lo exalta. Y yo siento que del otro lado hay muchos instrumentos que el Señor quiere usar. Hemos llegado al final. Fue un poco raro el discipulado de hoy, pero siento en mi corazón que ha sido de bendición. Si el Señor lo permite, en el próximo discipulado vamos a avanzar algo más hablando del libro de los Salmos. Que el Señor te siga bendiciendo.